Saludos a todos y todas. Gracias por la invitación a este seminario de educación popular y pedagogía crítica para la formación de la seguridad y salud laboral en el proceso social del trabajo. Yo voy a conversar con ustedes hoy un poco una contrastación de la educación popular como práctica de la libertad ante los procesos educativos que ha generado el capitalismo. Entonces, en ese sentido, creo que es importante partir de la problematización de lo que se considera educación. El mismo proceso escolar ha determinado, ha colocado la educación como un concepto universal, como que es una práctica educativa única, que es invariable, que el proceso educativo es uno solo. Entonces allí uno pudiera comenzar a problematizar eso y entonces comenzar a mirar o a visibilizar esa educación que hemos tenido a la que llamamos educación formal. Entonces podemos decir que la educación formal sirve a un sistema. O sea, toda educación formal sirve a un sistema. En el caso de la educación, digamos que la que llamamos formal, la que estamos problematizando en este momento, estamos hablando de una educación que funciona para un sistema que es el sistema de la reproducción del capital. En el sistema capitalista, el capital es el centro de la escolarización. Es decir, el proceso de escolarización nos capacita para la reproducción de las lógicas y relaciones del capitalismo de manera eficiente y eficaz. El capitalismo, entonces, es importante entenderlo más allá de lo que implica un sistema económico. O sea, el capitalismo es un sistema económico que se inserta en un modelo civilizatorio. En este caso estamos hablando del modelo civilizatorio moderno. Digamos que más idóneamente nombrarlo moderno colonial. En ese sentido, las relaciones, las lógicas a las cuales apuntan esa educación formal tienen un sustento mucho más allá de la lógica del capitalismo y coloca en nuestras subjetividades procesos formativos hacia múltiples relaciones de dominación. Estamos hablando del antropocentrismo, del racismo, del clasismo, del sexismo, es decir, diversas relaciones de dominación que llegan a nuestras subjetividades vía procesos escolares y naturalizadas totalmente. Entonces, es importante colocar en ese sentido algunas problematizaciones que consideramos fundamentales. Preguntarnos por qué pensamos como pensamos, por qué nombramos como nombramos, por qué producimos sentido de la manera como lo hacemos y por qué nos relacionamos en la manera en que nos relacionamos. Al colocar estas problematizaciones, entonces comenzamos a mirar o comenzamos a hacer visible que existe un lugar de enunciación que va a colocarse como las formas de ser y pensar el mundo en las cuales casi que la mayoría de la población del mundo, es decir, las subjetividades propias de este modelo civilizatorio moderno, se asumen como naturales, es decir, como que son universales, únicas. Pero resulta que existen múltiples maneras de pensar y ser en el mundo. Lo que pasa es que hay unas maneras que se impusieron hegemónicas. Entonces, cuando hablamos de un lugar de enunciación como forma de ser y pensar el mundo, estamos hablando de cómo soy, es decir, nos referimos a lo ontológico, a lo que pienso, nos referimos en este caso a lo epistémico, a lo que valoro, nos referimos en este caso a lo axiológico, a las maneras como me relaciono. Entonces yo me puedo relacionar, digamos, reproduciendo las relaciones de dominación propias del capitalismo, o puedo relacionarme en sentido de transformar esas relaciones. Y también en las maneras en que nombro. Entonces allí es importante también mirar que el lenguaje, es decir, el lenguaje que nos constituye, que constituye lo que somos, a través de él se aprende y se expone el mundo. Es decir, aprendemos el mundo o aprendemos esa forma de ser y pensar el mundo a través del lenguaje. El lenguaje va a ser fundamental en ese sentido, pero además nosotros y nosotras reproducimos las maneras de ser y pensar el mundo también vía lenguaje. Entonces, preguntarnos cómo se relacionan las maneras de nombrar, producir sentido y relacionarnos con el mundo en que vivimos.
Entonces, como decía hace un momento, existe entonces un lugar de enunciación que ha sido universalizado y se impuso hegemónico. Este lugar de enunciación llega a, digamos, a estos territorios, en este caso del continente en que vivimos, o podemos decir al sur del mundo, al sur global, a partir de los procesos de colonización que desarrolló Europa. Entonces, esas formas de ser y pensar que llegaron a nuestros territorios con los procesos de invasión, llegan a su vez maneras de relacionarse en el mundo que son racistas, patriarcales, antropocéntricas, clasistas, sexistas. Y por esa vía podemos encontrar múltiples relaciones de dominación que van a colocarse como manera de relacionarse y que circundan nuestra realidad. Entonces, en el caso del continente americano, nombrado también así por Europa, a partir de 1492 comienza a darse un proceso de expansión de los poderes europeos y que va a ser fundamental para la constitución del sistema mundo moderno, colonial, capitalista que conocemos hoy. Entonces estamos hablando de siglos de colocación de esas maneras de ser y pensar el mundo, pero que están determinadas por, es decir, que forman parte de esa civilización moderna, de la expansión de la modernidad. Entonces, entender entonces que la modernidad como modelo civilizatorio se da a partir de, o comienza a gestarse a partir de los procesos de colonización que va a desarrollar Europa. Y hay un autor, un sociólogo puertorriqueño, Ramón Grosfoguel, que él establece que ese proceso de constitución del sistema mundo moderno colonial capitalista se va a dar o va a ser fundamental 4 grandes genocidios, epistemicidios que van a desarrollarse desde finales del siglo XV. Cuando hablamos de epistemicidio, estamos haciendo referencia a una categoría que desarrolla el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, y que se refiere a que los procesos de eliminación, desplazamiento, aniquilación del conocimiento se da de manera simultánea con la desaparición de los cuerpos de las personas. Entonces, estos grandes 4 genocidios, epistemicidios del largo siglo XVI, que es un siglo que comienza en 1492, este autor los nombra como la ocupación del territorio al-Ándalus, que va a ser la capitulación del sultanato de Granada en enero de 1492 y el sometimiento de la población musulmana y judía que habitó ese territorio durante siglos y que van a ser convertidos a la fuerza al catolicismo. Y quien no asumiera esa conversión es desterrado. Allí se genera una de las grandes diásporas de ese momento con el pueblo sefardí, el pueblo judío, que no reconoce otro Dios y por lo tanto los que no fueron eliminados, exterminados, salieron del territorio. Entonces en enero de 1492 ocurre ese proceso de ocupación, estamos hablando entonces de un epistemicidio allí. Lo que ocurre en octubre de ese mismo año en este continente, con la invasión y ocupación de la Via Yala y el sometimiento secular que se va a desarrollar a partir de ese momento, que va a generar, por supuesto, procesos epistemicidas vinculados, por supuesto, al genocidio que se desarrolló en América. El otro gran genocidio, epistemicidio, estamos hablando de la trata transatlántica de esclavizados, estamos hablando de la captura, del secuestro de millones de personas en África que fueron traídas a este continente en condición de mercancía, en condición de moneda y en condición de fuerza de trabajo. Y el otro gran genocidio, epistemicidio, estamos hablando de la quema de mujeres, que se va a desarrollar en Europa durante el siglo XVI y también en América,
lo que se está desarrollando con ese genocidio de exterminio de mujeres es la eliminación de unos cuerpos que saben, que tienen conocimiento, y que es un conocimiento que le disputa al hombre, al varón, ese lugar del saber. Entonces, ante ese temor, la iglesia ocupó un papel importante en eso. Millones de mujeres van a ser quemadas, acusadas de brujería. Entonces, estos 4 grandes genocidios, de alguna manera, están colocando procesos de jerarquía patriarcales, sexistas, racistas, que van entonces a ser fundamentales para la constitución del sistema mundo moderno colonial capitalista que hoy tenemos. Entonces, bueno, digamos que estamos hablando de un primer momento que van a ser siglos de dominación por la fuerza en ese proceso de expansión colonial que va a ser Europa. Pero después Europa va a encontrar unas maneras, digamos, más sutiles, pudiéramos decir, de la colocación de esa manera de ser y pensar el mundo. Y entonces vamos a encontrar allí la escuela. Por manejar un dato un poco para mirar el papel que la escuela ha tenido como dispositivo civilizatorio de la modernidad. La primera universidad que se funda en este continente es la Real y Pontificia Universidad de México, en 1551. Estamos hablando de que se monta la primera universidad en este continente, en el caso del territorio llamado México posteriormente, en Tenochtitlan, apenas 30 años después de que Hernán Cortés sometiera a Montezuma y tomara el territorio de Tenochtitlan. Solamente 30 años después se monta la primera universidad. Ahí eso ya nos puede dar unos elementos de la importancia que la educación, desde estas maneras de ser y pensar, van a desarrollar en este continente y en el sur del mundo esas maneras que se impusieron hegemónicas. El dramaturgo keniano Ngugi wa Thiong'o, en un texto, un libro que se llama Descolonizar la mente, él habla de su experiencia en África, en Kenia, de cómo Inglaterra, durante el siglo XIX, va a desarrollar esos procesos de dominación, y él hace referencia particularmente a la escuela. Y dice wa Thiong'o, dice, a la noche de la espada y la bala le siguió la mañana de la tiza y la pizarra. A la violencia física del campo de batalla le siguió la violencia psicológica del aula. Estamos hablando de la expansión de Inglaterra durante el siglo XIX, fundamentalmente. Y es un proceso de colonización tan fuerte como lo fue el proceso de colonización de España en el siglo XVI, pero ya en el siglo XIX va a ser Inglaterra, tanto que mucho de lo que conocemos hoy en el mundo fue nombrado por Inglaterra. Pensar, por ejemplo, por qué el meridiano Greenwich está en Londres y no está en San Fernando de Apure o en Calcuta o en cualquier otra parte del mundo, porque el imperio inglés determinó, a partir de esa gran expansión que hizo durante el siglo XIX, que para el siglo XIX, por cada 4 habitantes del mundo, 1 era súbdito de Inglaterra. Entonces, bueno, digamos que esas son las bases de educación que el capitalismo ha desarrollado. Entonces, viene por esa vía no solamente una capacitación para un trabajo para la reproducción del capital, sino es la educación para la reproducción de relaciones de dominación que permitan la propia sustentación del modelo civilizatorio moderno del capitalismo. Entonces allí encontramos la educación popular como una contraeducación a esa educación formal. Entonces cito al maestro Simón Rodríguez cuando dice: instruir no es educar, ni instrucción puede ser un equivalente a la educación. El maestro Rodríguez, hace 200 años, va a colocar ya en su pensamiento, en su acción educativa, una ruptura con el pensamiento instrumental configurativo de del logo occidental, en tanto que propone el pensamiento crítico, propone la formación de los nuevos republicanos y republicanas en un vínculo del trabajo y la educación, es decir, el oficio y el pensamiento, la mano y el pensar.
o como diríamos, cabeza y corazón, como relación fundamental en esos procesos de educación que desarrolló el maestro Simón Rodríguez. En su libro Luces y Virtudes, el maestro Rodríguez habla de la educación general para todo el pueblo, para la formación de nuevas y nuevos republicanos, pero nos propone la necesidad de ser originales de la Europa colonizadora. El maestro lo que nos está proponiendo es la educación como una acción política transformadora. Citando también dentro de la perspectiva de la educación popular al maestro Paulo Freire, el maestro brasileño Paulo Freire, cuando nos dice que nadie educa a nadie, los hombres y mujeres se educan entre sí con la mediación del mundo. Encontramos entonces que la educación popular reivindica lo dialógico, lo comunitario, como contraeducación a la condición de individuo del sistema mundo moderno colonial capitalista. La noción de individuo es una noción moderna que logró imponerse para desplazar el sentido comunitario de la vida. Si algo somos, digamos naturalmente, como humanos y humanas, es que somos seres comunitarios. Sin embargo, creemos, digamos, la subjetividad moderna nos ha hecho creer y nos asumimos individuos. La educación popular entonces es una educación que promueve rupturas con el ejercicio del poder de las formas jerarquizadas de transmisión de conocimiento, de transmisión de información, es decir, las formas educativas bancarias a las cuales hace referencia el maestro Freire. El maestro Freire también nos dice que la lectura del mundo precede la lectura de la palabra. Para la educación popular, el conocimiento es situado y contextualizado en el mundo y la vida de quienes aprenden. Conocer el contexto es fundamental para problematizarlo y transformar la realidad de quien vive la dominación. La educación popular, como acción sensible, despliega procesos de afectación para transformar la mirada de quienes aprenden, rasgando el velo de la alienación del capitalismo. Entonces, al reconocer en este proceso, es decir, estas caracterizaciones de la educación popular, decimos que al reconocer la generación de conocimiento como una acción política situada en cuerpos y territorios, las experiencias de las y los sujetos que aprenden es esencial para el acto educativo. Lo que supone entonces rupturas a las lógicas cartesianas. Lo importante no es solo la razón, lo importante también, de igual manera, es la sensibilidad. Desde la educación popular entonces se trata de sentipensar. La educación formal, desde sus configuraciones jerárquicas, reproduce y promueve relaciones de dominación que se dilatan en los espacios institucionales y cotidianos como relación sujeto-objeto. Es decir, relaciones de dominación que se expresan en lo antropocéntrico, en lo racista, en lo patriarcal, en lo sexista, en el clasismo, en la xenofobia, en múltiples relaciones de dominación que pudiéramos ubicar como relaciones de sujeto-objeto. Desde la educación popular, estas relaciones de dominación se visibilizan desde la problematización para avanzar hacia su transformación, hacia relaciones otras, de complementariedad humana y de lo humano con lo no humano, es decir, con lo mineral, con lo vegetal, con lo otro animal. Entonces, desde la educación popular se pretende recomponer la relación natural de las y los humanos con el mundo, es decir, plantear relaciones de sujeto-sujeto como ética planetaria. Ante la acción domesticadora de la escolarización del capitalismo, la educación popular es una acción irreverente, desobediente del poder, que enseña a transgredir las lógicas y relaciones configurativas de la modernidad capitalista. Entonces, dice el maestro Freire, dice, la educación no transforma el mundo, transforma a las personas que lo pueden transformar. En este sentido, el carácter libertario de la educación popular radica en el despliegue del pensamiento crítico para con la propia realidad que está aprendiendo. Entonces, la educación, digamos que la educación formal, o desde la educación formal, se desarrolla una pedagogía a la cual nombramos, y el maestro Freire también nombraba, como pedagogía de la respuesta. Es decir, vamos a la escuela a escuchar respuestas de preguntas que no nos hicimos nosotros.
Entonces vamos a escuchar las respuestas que están en los libros, vamos a escuchar las respuestas que están en la voz del docente, de la docente, pero que no son respuestas que tienen que ver con nuestra realidad. Es decir, nosotros y nosotras no nos hemos hecho esas preguntas. Entonces asistimos a espacios, digamos, a escuchar esas respuestas, lo que conocemos, lo que nombramos como una pedagogía de la respuesta. Ante eso, la educación popular lo que propone es una pedagogía de la pregunta. Es decir, la pregunta, la problematización se convierte en una acción semiótica para deconstruir el cotidiano, lo que damos por absoluto, las relaciones de dominación que el capitalismo ha naturalizado y ha hecho invisible. Entonces, la educación popular no oculta su carácter político que tiene toda educación. En ese sentido, la educación popular se despliega como acción transformadora del lugar de enunciación que el sistema mundo moderno colonial capitalista universalizó desde siglos de colonización. Entonces, desde esta perspectiva de la educación popular, digamos que hay un diálogo con lo que plantea Antonio Gramsci en relación a que las clases subalternas construyen un poder que pueda desplazar el poder instituido. En ese sentido, reconocemos que no es suficiente con la toma del poder político. Es importante, sí, pero no es suficiente. Lo radical es transformar el poder. Allí entonces la educación popular va a tener un lugar fundamental para desplegar procesos educativos para transformar las relaciones de dominación que persisten en las instituciones privadas, públicas y en los entornos cotidianos. Bueno, con esto creo que un poco resumo las propuestas libertarias que de la educación popular reconocemos de cara a una educación dominante que se mantiene todavía